avisan. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Les damos la bienvenida y las gracias por participar de esta actividad, Mutualismo y Cooperativas de Plataforma, una salida a la crisis, la deuda y la precarización de la vida, la cual va a tener la dinámica de un taller, así que bueno, esperamos con mucha ansiedad el intercambio una vez que termine la exposición. Esta actividad fue organizada por la Asociación Mutual de Trabajadores Independientes de la Economía Social y el Centro Cultural La Cuadra, perteneciente al espacio político de Barrio 88, así que agradecemos muchísimo a los compañeros que estuvieron trabajando en esto. Como integrante de la comisión directiva de la Mutual, quería aprovechar la ocasión para contar brevemente, antes de presentar a la persona que va a disertar hoy, el contexto de emergencia de nuestra Mutual, por qué una Mutual de Trabajadores Independientes y de la Economía Social en la ciudad de Santa Fe, y en este sentido es importante atender al proceso de emergencia de este proyecto, en un contexto en el cual las dinámicas económicas actuales, a nivel global y nacional, aceleradas por la pandemia del COVID-19, en el cual las medidas sanitarias de aislamiento dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y acompañadas por el resto de las áreas del Estado y del sector privado, conllevaron a un detenimiento significativo de la actividad económica. Los indicadores de empobrecimiento de la población dan cuenta de un panorama muy desfavorable, que nos golpea en realidad a todos, particularmente para los sectores de trabajadores de la economía asignada bajo lo que es el régimen del cuentapropismo. Asistimos en la actualidad a un contexto en el cual la desigualdad se incrementa diariamente de manera muy obscena. Un dato ilustrativo de esta situación, brevemente expuesta, se refleja en las personas beneficiadas por el ingreso familiar de emergencia, el IFE, como política pública pensada para mitigar los efectos de la situación económica, y en este sentido, a modo de dato ilustrativo, según el boletín del IFE 2020, emitido por el Observatorio de Seguridad Social, la cantidad de beneficiarios y beneficiarias que fueron seleccionados y seleccionadas para el primer pago del IFE fue de casi, mejor dicho, 8.9 millones de personas. Y a la hora de analizar esta distribución de los y las beneficiarios, en función del género, se observa una mayor proporción de mujeres, 55.7% para ser un poco más precisa, respecto a los hombres que representan un 44.3%. Este dato no es menor al momento de pensar el rol de las mujeres en este contexto. En este sentido, también atendiendo a esto que decía antes, consideramos que la lente interseccional con la que el feminismo mira nos permite ver que la desigualdad se agudiza en las personas atravesadas por diversas condiciones, mujeres y disidencias son las que más sufren los efectos de todas estas medidas o coyunturas económicas, y especialmente los de una crisis económica de la envergadura de la actual. Tanto la pandemia como el actual contexto de crisis han impactado fuertemente sobre el mercado laboral, permitiéndonos evidenciar la fragmentación en torno a la relación del trabajo. Particularmente en nuestra ciudad, en Santa Fe, hay alrededor de 20.000 trabajadores y trabajadoras independientes, monotributistas de las categorías A, B, monotributo social y trabajadores promovidos. Esos trabajadores independientes, por su condición de tal, no están agrupados en ninguna institución que los nuclee. Vale aclarar que sí hay un porcentaje de estos que se encuentran colegiados por su condición de profesionales o que pertenecen a alguna cámara por la actividad que realizan, y de alguna manera cuentan con un apoyo colectivo que les da fuerza para sus reclamos, lucha por derechos, beneficios o paliativos en momentos de crisis o de caída de sus actividades, como es este. De este universo de trabajadores y trabajadoras se caracteriza por depender casi de manera exclusiva de los ingresos que pueden generar provenientes de su actividad económica para subsistir junto a sus familias. Bajo las actuales circunstancias, este diagnóstico, que es poco novedoso y alentador, se pone en evidencia y se agudiza innegablemente. En este sentido, el desafío que hoy nos ocupa es el de generar y gestionar en nuestra ciudad ese marco de contención y de condiciones de posibilidad,
en el cual los trabajadores independientes puedan participar a través del trabajo colectivo y de la ayuda mutua, de una institución que pueda nuclearlos, representarlos, una institución reconocida legalmente que sea referente de este espectro de trabajadores en la sociedad y cuyos logros sean también apropiados por la comunidad en su totalidad, y a la vez que permita funcionar como un proyecto inspirador para la construcción colectiva de instancias que puedan pensarse de manera análoga, ¿no? Eso es para nosotros el espíritu de la mutual y los preceptos fundamentales que están en este momento marcando nuestra hoja de ruta. Aprovechamos esta oportunidad también para este encuentro, también para invitar a todas las personas que estén interesadas a asociarse a la mutual. Seguramente las personas que se inscribieron en el marco de este taller les vamos a hacer llegar posteriormente un poco de información más detallada, los fines de poder convocarlos y que también puedan hacer extensiva la propuesta hacia otras personas. Ahora sí, bueno, en el marco del primer encuentro del taller le damos la bienvenida y las gracias por participar a Verónica Gago, quien disertará sobre precarización y deuda. Verónica es docente de la Universidad Nacional de San Martín, es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y es miembro del Grupo de Investigación e Intervención Feminista. Así que bueno, bienvenida Verónica y muchísimas gracias. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias Julieta por la presentación. La verdad que para mí es un gusto poder entrar en relación con ustedes como mutual, como organización, desde el grupo de investigación e intervención feminista que mencionabas en mi presentación. Una de las, tareas que nos damos es justamente entrar en contacto, en colaboración con organizaciones del mundo del trabajo en toda su heterogeneidad, ¿no? Y sobre todo pensando qué significa el trabajo desde el punto de vista del endeudamiento, que es uno de los ejes, digamos, que nosotras como grupo estamos trabajando. Y mi idea justamente para hoy era presentar algunos de los elementos de esta investigación sobre deuda, trabajo y precariedad que venimos haciendo con Lucy Caballero, y después abrir un poco al debate, al intercambio, ver un poco qué resonancia tienen estas ideas, estas hipótesis y estos también hallazgos del trabajo de investigación para ver un poco hasta qué punto sirven o no, se ajustan más o menos a, como decía la invitación a la actividad, cartografiar un poco, ¿no?, las situaciones de trabajo, de precarización y de deuda, y sobre todo viendo que algunos elementos que nosotras veníamos trabajando con la pandemia, como muchas otras cosas, se han incrementado, intensificado de manera brutal, pero al mismo tiempo incluso cambiando la cualidad de esas relaciones, por ejemplo, entre deuda y trabajo, deuda e ingresos. Así que empiezo entonces por plantear una cuestión, digamos, metodológica. Yo les muestro este libro que se llama Una lectura feminista de la deuda, Vivas, libres y desendeudadas nos queremos, es de libre descarga, salió en el 2019, o sea, el PDF está disponible, y como les decía, es un trabajo que hicimos con Lucy para, por un lado, sintetizar investigaciones que nosotras ya veníamos desarrollando, a la vez dar cuenta de qué significa que el problema de la deuda se vuelva un problema político, sea asumido por organizaciones, por movimientos. En particular, nuestra experiencia es trabajar el endeudamiento desde el movimiento feminista. Y este libro se pretende como un material justamente para hacer talleres. Tiene algunas preguntas disparadoras que lo hacen una herramienta, digamos, para que se pueda utilizar y hacer autoanálisis, digamos, de las distintas experiencias y las distintas situaciones a partir de algunos elementos. Esos elementos básicamente son tratar de pensar la deuda en clave deuda de los hogares, deuda doméstica, es decir, para nosotras una primer cuestión es que por ahí está más
instalado el problema y el debate sobre deuda externa, sobre deuda a nivel macroeconómico de los países, pero nos falta hacer una pedagogía popular, feminista, de los territorios, de las organizaciones, sobre cómo esa deuda de gran escala se derrama, ¿no?, y se convierte en deuda doméstica, en deuda de los hogares, en deuda de las familias, en deuda de, podríamos decir, de las cooperativas, de los emprendimientos. Esa es una primera cuestión, ¿no? Trazar ese vínculo entre cómo la deuda estructural, traducida en políticas de ajuste, como obligación para los gobiernos, tiene otro momento, que es que esas políticas de ajuste implican restricción de servicios públicos, menos acceso a derechos por servicios públicos y, por tanto, la obligación de endeudarnos para acceder a esos servicios que antes eran públicos, gratuitos y de calidad, ¿no? Es decir, una cuestión de salud, una cuestión de educación o acceso a la vivienda, que tenían antes una infraestructura pública garantizada, de repente nos vemos obligados a consumirlo en términos privados, a solventarlo de manera personal. Y el segundo punto que se enhebra con esto es con ingresos que nunca alcanzan, ¿no? Entonces tenemos ahí una primera relación entre endeudamiento público estatal y endeudamiento que se llama privado doméstico, como dividiendo siempre aguas, ¿no?, entre lo privado y lo doméstico. Y lo que nos interesa justamente es pensar su relación y su relación orgánica. En segundo lugar, pensar para qué nos endeudamos. ¿Tomamos deuda para qué? Esa es una pregunta importante que nosotras además hemos ido verificando en distintos años, porque esto, a medida que la pobreza avanza, se generaliza, se masifica, a medida que la inflación se come el poder adquisitivo de nuestros ingresos, a medida que muchos de los bienes básicos se dolarizan, pensemos en los alimentos, los medicamentos y los alquileres, el mercado inmobiliario está dolarizado. También lo que vemos es que esos ingresos se devalúan progresivamente, y lo que vamos, digamos, relevando como situación que es clave es, bueno, ¿cuáles son todas las condiciones que hacen que endeudarnos sea una obligación? Lo que nosotras llamamos el mandato compulsivo de tomar deuda. A nivel personal, a nivel familiar, a nivel de, digamos, la economía de pequeña escala. Ya no solo estamos hablando de la obligación que se ejerce desde centros de poder para el endeudamiento de los países y de las economías dependientes, sino cómo eso también se traduce en una situación de endeudamiento compulsivo y obligatorio. Ahora, acá hay una cuestión también de los últimos años que, como les decía, si bien podemos relevar hace 10 años una expansión del sistema financiero en los sectores de menos recursos, en los sectores más precarizados, esa deuda va cambiando de destino. Al principio, nosotras veíamos que la deuda se tomaba para comprar, por ejemplo, vestimenta, para comprar electrodomésticos o incluso para pagar una fiesta. Lo que vimos en los últimos 4 años, básicamente durante el gobierno de Macri, es que la deuda ya pasa a financiar elementos de primera necesidad, ¿no? Esos que me refería antes, alimentos, medicamentos y pago de alquileres o de servicios. Y a financiar, por ejemplo, deuda de tarjeta de crédito, con otros tipos de deuda, ¿no? Empezamos a ver, entonces, este desplazamiento de para qué nos endeudamos, el objeto de la deuda. Cambia también la relación entre deuda e ingresos, es decir, si vemos cuál es la parte, digamos, de ingresos que antes se pensaba, bueno, para algo excepcional se completa con deuda, lo que vemos es la deuda ocupando cada vez más porcentaje de eso que llamamos ingresos y sobre todo resolviendo cuestiones cotidianas. A eso le hemos llamado justamente la colonización de la reproducción social. Ahí lo que vemos es el endeudamiento avanzando sobre la vida cotidiana, ¿no? Empezando a resolver por medio de deuda, por lo cual la palabra misma resolver es muy ambigua,
las necesidades básicas. Pero como les decía, la pregunta que me parece metodológica más importante que tenemos que hacernos es cómo se llega al momento y a la situación en la cual no nos queda otra que tomar deuda. Y a la vez estamos en una situación donde la deuda convive con las formas de ingreso. Es decir, se es trabajador, trabajadora y se es endeudado. O sea, no necesariamente, porque hay un imaginario de que alguien toma deuda solamente si no tiene ingresos, ¿no? O se queda momentáneamente sin ingresos, entonces toma deuda. Lo que vemos es una realidad completamente distinta. Las formas de ingreso están completamente en engranaje con las formas de endeudamiento. Entonces, ese es un punto también importante, porque lo que hay que analizar es cómo va variando la relación entre deuda e ingreso. No pensar que son contrapuestos, que si se tiene ingresos no hay deuda, ¿no? Más bien lo que hay que pensar es justamente cómo varía esa relación entre deuda e ingresos, y por eso estas cuestiones que mencionaba antes, como la inflación, el menor poder de compra, la imposibilidad de negociar paritarias o de negociar aumentos de salarios, por ejemplo, todas esas maneras de reducción del ingreso le permite a la deuda ganar terreno para la vida cotidiana, para la subsistencia básica, sobre todo cuando esto va en paralelo a la privatización de cada vez más aspectos de la vida. Pensemos en esto: salud, educación, distintos servicios que antes por ahí estaban más garantizados o tenían una calidad que permitía confiar en esa provisión de servicios públicos. Estos puntos para nosotras tienen que ver con lo que llamamos aterrizar el dispositivo de la deuda en territorios y en cuerpos concretos. Es decir, la deuda, cuando muchas veces se habla del sistema financiero, el endeudamiento, las tasas de interés, son de un lenguaje que fácilmente puede parecer un lenguaje extremadamente técnico, extremadamente especializado. Y el movimiento que nosotras hacemos con la investigación y con la propuesta de producir una pedagogía sobre estas formas de endeudamiento tiene que ver con pensar cómo la deuda se aterriza siempre en determinados cuerpos y en determinados territorios. O sea, contrarrestar esa imagen de la abstracción financiera con las maneras en que la deuda se inmiscuye y organiza vidas concretas, formas de trabajo, dinámicas colectivas, hogares o barrios o cooperativas puntuales, ¿no? Entonces es relacionar la deuda a formas de trabajo, a formas de consumo y a formas de organización de los territorios, ¿no? Entonces esto nos permite, de nuevo, para volver a esta palabra, cartografiar, ¿no?, esos flujos que parecen abstractos en su aterrizaje, es decir, en su capacidad de organizar territorios bien situados y bien concretos. Entonces, esa clave también para nosotras es una clave feminista, en este sentido de, decimos, ponerle cuerpo a los números, ¿no? Cuando se habla de línea de la pobreza, índices de inflación, bueno, tratar de bajar ese vocabulario y ese lenguaje a las formas en que eso impacta en términos de vida cotidiana. Eso nos parece una clave de metodología feminista, pero también una clave de pensar políticamente, ¿no?, cómo comprender las finanzas, cómo evidenciar que las finanzas dependen, digamos, para su valorización, de extraer valor de cuerpos y territorios concretos, es decir, que esa idea también abstracta y ficticia de que el capital financiero se valoriza por sí misma también debe ser discutida. Esta cuestión del endeudamiento, que habíamos trabajado mucho en el libro y que lo habíamos también trabajado con compañeras, por ejemplo, de sindicatos, con compañeras de organizaciones feministas, de migrantes, con compañeras que hacen trabajo con mujeres en situación de encierro. Es decir, habíamos
mapeado de nuevo cómo la deuda intervenía en vidas y en trayectorias bien diversas, ¿no? Y lo que sucedió es que seguimos haciendo esta investigación durante todo el año pasado, haciendo presentación de este libro, haciendo talleres, haciendo conversaciones. Y bueno, varias de las cuestiones que ahí trabajamos se vieron a partir de la pandemia completamente, digamos, desbocadas, ¿no? Y empezamos una nueva investigación durante la pandemia tratando de pensar cuáles son las nuevas deudas que han emergido en la pandemia. Y ahí hemos relevado, bueno, por supuesto, un aumento enorme de la deuda por alquileres y la deuda por servicios que no se pagan, deuda acumulada en la tarjeta, deudas que se toman para financiar deudas previamente existentes, deudas por conectividad de teléfonos celulares. Es decir, lo que vemos es que la deuda extrema su aparición en pandemia frente a la baja que todos sabemos de ingresos de la mayoría de la población, y la deuda se propone como solución de esa precariedad acelerada que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, eso para nosotras nos llevó a comprender una situación y una imagen que me parece que es muy contundente, que decimos, bueno, lo que hoy se está produciendo es una inmovilidad, es decir, hay una restricción evidente de la capacidad de movernos, de la capacidad de conseguir ingresos, y es una inmovilidad sobreendeudada, ¿no? Entonces tenemos una profundización, digamos, de esta toma obligatoria de deudas frente a una restricción de la capacidad de generar ingresos, frente a una, digamos, restricción sobre todo de trabajos que son en la calle, ¿no? Trabajo de feria, trabajo de venta ambulante, pero también lo vemos en los distintos sectores, reducción del salario, por lo que decía antes, de la inflación, también despidos, etcétera, etcétera. En la pandemia así vemos que hay un incremento enorme de las deudas, a la vez que hay capitales, decimos nosotros, empresas que justamente han incrementado su capacidad de renta, ¿no? De extraer renta, tanto renta inmobiliaria como renta del agronegocio, como renta, por ejemplo, de las patentes de los medicamentos, ¿no? Entonces, este contrapunto entre quién atraviesa la pandemia asumiendo más deuda y quién atraviesa la pandemia extrayendo más renta como ganancia, nos parece que también es una clave importante para pensar quién está pagando la crisis, básicamente, quién está sosteniendo la crisis y de qué manera. Y el otro punto, y con esto quisiera terminar, que me parece importante, que también es parte de nuestro trabajo, pero que se puede ver en la pandemia en su manera exacerbada, es que nosotras trabajamos mucho cómo la deuda funciona como una dinámica interna a la precarización del trabajo. Esto quiere decir que en los últimos tiempos de expansión del endeudamiento, de generalización del endeudamiento, especialmente en los sectores más precarizados, especialmente en las economías populares, no hace falta más que ver la cantidad de deuda que tienen los beneficiarios y beneficiarias de subsidios de AUH o de ANSES, que ahora están, digamos, temporariamente suspendidos, pero esa deuda está. Esto hace que, digamos, se pueda tener deuda sin tener salario, se pueda tener deuda sin tener un trabajo estable, algo que es una situación que antes no existía, que en general, ¿no? Se daban créditos a quienes podían asegurar un trabajo estable y además formalizado, demás. La posibilidad de estar endeudado sin tener un ingreso garantizado, lo que produce es una situación que justamente llamamos de precarización, la deuda como motor de la precarización del trabajo. Esto significa que cada vez vas a agarrar más trabajos, cada vez vas a agarrar más trabajos precarios, porque lo que tenés es la obligación de la deuda.
la obligación financiera se convierte así, ¿no? Una suerte de patrón o jefe, ¿no? Que organiza esa multiplicidad de trabajos, que obliga a la sobretrabajo, es decir, a agarrar más changas, a trabajar de noche, ese trabajo en tu casa, porque sabes que tenés que pagar la deuda. Entonces, la deuda y el endeudamiento es un dispositivo de explotación del trabajo. Muchas veces se disocia el endeudamiento del mundo del trabajo, ¿no? Como si fuese parte del mundo financiero no productivo, irreal, ficticio. Muchas veces se asocia lo financiero a lo no productivo. Y más bien lo que me parece interesante es pensar cómo la deuda explota el trabajo. Y lo hace de maneras bastante novedosas, porque no lo hace necesariamente a través del salario. Muchas veces sí. Trabajadores, por ejemplo, municipales, se les descuenta compulsivamente de su salario una parte de lo que han tomado como deuda. Podemos decir, bueno, pero hay un endeudamiento que también tiene descuento compulsivo de una masa enorme de población que es beneficiaria de subsidio, ¿no? O sea, que muchas veces no es reconocida como trabajador o trabajadora, pero sí como población asistida y que, sin embargo, está endeudada. Entonces, esta idea de que se puede, lo que organiza es la deuda y que para pagar la deuda vamos a ir aceptando condiciones cada vez más precarias de trabajo porque lo que tenemos fijo, seguro y estable es la obligación financiera. Lo que se vuelve variable e inestable son la cantidad de ingresos y las formas de ingreso. Este cambio, digamos, en la relación entre deuda e ingreso también es muy importante porque permite ver algo, por ahí lo podemos discutir, que es no tan evidente, que es justamente, como les decía, la relación en cómo la deuda organiza trabajo, organiza formas de explotación del trabajo, ¿no? Entonces, me parece que estas cuestiones son muy importantes también cuando pensamos el trabajo independiente, cuando pensamos, como imagino que deben estar discutiendo y problematizando ustedes, cuando discutimos la dimensión tributaria, ¿no?, de estos trabajos y sobre todo lo que a nosotras nos interesa también en particular es qué otras formas de organización de las ayudas financieras podrían pensarse en base a mutuales, cooperativas, sistemas de créditos que logren escapar, digamos, de esta lógica del endeudamiento compulsivo, usurero, que tiene, digamos, como mediación siempre a las grandes empresas, los bancos, y que, por ejemplo, la semana pasada ha salido una nota en ámbito financiero pidiendo que las deudas no bancarias se puedan ir ya descontando de los nuevos subsidios, ¿no? Incluso hubo polémicas porque del IFE se descontaron compulsivamente algunas deudas preexistentes, es decir, hay toda una complejidad también en pensar cómo la relación entre el Estado y el sistema bancario que media los subsidios sociales no se vuelve también un botín, ¿no?, para estas formas de cobro de deudas. Bueno, creo que son muchos puntos, pero me parece importante como conversar en relación a la realidad de ustedes, de la Mutual, de los trabajos independientes, y pensar cómo se puede visibilizar las deudas, medir las deudas, pensar cómo las deudas son un índice en general no tenido en cuenta de pobreza. Cuando se mide la pobreza hay que poder medir el nivel de endeudamiento, pensar los usos y los destinos de para qué se están endeudando, con quiénes o con qué organizaciones o con qué empresas, a qué tasas de interés se dan esas deudas y qué experiencias u iniciativas capaces de organizar otras formas u otras dinámicas financieras se pueden pensar, se están organizando, se están experimentando. Creo que esas son algunas preguntas, me parece que podrían organizar un poco una primera rueda de conversación, y también a mí me interesaría saber si ustedes están trabajando como organización un relevamiento de deuda entre
las y los miembros de la mutual, ¿no? Si les parece, dejo acá para que tengamos tiempo para el intercambio. Muy claro, Verónica. Hago la primera pregunta. No sé si está Juli por ahí, el resto de los compañeras de la comisión directiva, pero por ahí que yo participé en los inicios de la discusión de la constitución de la mutual. Allá por las primeras semanas de mayo hicimos una encuesta justamente para determinar el nivel de endeudamiento del sector de monotributistas, y que oscilaba, o sea, muchas de las deudas contraídas eran eso, para pagar servicio, para pagarle a un prestamista, para pagar el teléfono, para pagar el cable, para pagar el alquiler, pero oscilaba ya entre los 30.000 y los 50.000 pesos, primera semana de mayo. No, y sí, es el trabajo, puntualmente, vos la pregunta que haces, no hemos hecho un relevamiento porque me parece que lo que nos falta a todos, y es que me parece lo que está bueno que vos traes a la discusión, es justamente politizar la deuda, hacer eso, lo que es un drama individual, volverlo una acción colectiva. Me parece que esa dimensión se escapa, por ejemplo, también en la perspectiva de la ayuda estatal. La ayuda estatal, por ejemplo, se pensaba, cuando pensábamos la constitución de la mutual, bueno, podía ser una mutual de crédito, una mutual que brinda ayuda económicas, que en su momento tuvieron un auge y tuvieron un despliegue que después, lógicamente, fue limitado. Esa era un poco la intencionalidad. Pero ¿para qué brindar ayuda económica? Justamente para desendeudar los hogares, sobre todo del sector de trabajadores precarizados, que más endeudados están y que están sujetos a esta relación de dominación que se va a prolongar eternamente. Antes de pensarlo como lo piensa, por ejemplo, o la mayoría de las agencias estatales, que piensa que tiene que otorgar de entrada, por ejemplo, un capital de trabajo, cuando en realidad está endeudado, o sea que no va a poder. Entonces la mutual pensábamos que podía ser una herramienta un poco para empezar a resolver colectivamente estos problemas de endeudamiento que tiene el sector, para luego, en un contexto más favorable, sobre todo en la macroeconomía, poder pensar en eso, en que la mutual pueda brindar ayuda para capital de trabajo u otro tipo de ayudas. Pero un poco esas discusiones aparecieron. Lo que nos faltó sí es el mapeo o el relevamiento interno, porque pensamos que no nos cuesta pensarse colectivamente que es un drama colectivo el del endeudamiento. No nos preguntamos cuán endeudado está uno y el otro, que me parece que quizá debería ser el primer paso. Sí, creo que eso que decís, Guillermo, es también un punto fundamental de que todo está pensado para que la deuda sea asumida en términos de responsabilidad individual y que además tenga un carácter vergonzante, ¿no? Es decir, es algo también que trabajamos un poco en el libro, de que está connotada como un índice de fracaso de algún tipo, ¿no? De imposibilidad, de falla pensada justamente en términos individuales, culpabilizantes, vergonzantes, ¿no? Entonces, darle todas estas, digamos, formas de ser pensada en clave de una nueva organización del trabajo, una forma de mediar el consumo, una manera en que se reinventa, digamos, el capitalismo, produciendo justamente una subjetividad endeudada que se ve obligada a aceptar cada vez más y más condiciones precarias de trabajo. Es decir, si empezamos a contextualizar el endeudamiento como una suerte de maquinaria, ¿no? Que tiene que ver con las formas en que se renueva el capitalismo, bueno, nos permite también ir justamente politizando, mostrando que cada deuda individual es parte de una estructura, digamos, compleja y colectiva, y a la vez sacarla, ¿no?, de ese carácter
vergonzante, que, bueno, esto lo hemos trabajado también mucho, por ejemplo, en talleres con compañeras migrantes, ¿no? Donde la deuda es fundamental para la cuestión de migrar, de poder hacer el desplazamiento, que las primeras remesas que se envían es para pagar deuda, pero a la vez sigue teniendo esa cuestión de la deuda un carácter entre sacrificio y vergüenza, ¿no? Entonces, esto de poder convertirlo en una cuestión colectiva, problematizarla en términos justamente de no es un fracaso personal individual, y sacarle esa suerte de vergüenza de denunciar de cuánto debemos, en qué debemos, por qué debemos, cómo llegamos a esas cifras, además que rápidamente se van convirtiendo en una suerte de bombas, ¿no? De un mes al otro, inmanejables, impagables. Creo que es fundamental y es parte de esa politización y es parte de poner la deuda como un problema político que es a la vez personal y colectivo, porque no deja de tener una dimensión personal, ¿no? de angustia, porque justamente una de las cuestiones también que es parte de la ficción del endeudamiento es que la deuda es personal, y sabemos que cuando estamos endeudados eso involucra una cantidad de relaciones, por empezar seguramente una casa, pero a la vez relaciones familiares, relaciones de trabajo, relaciones con vecinas o vecinos. Entonces, la deuda permanentemente recorta esa figura ficticia del individuo endeudado. Pero quien es parte del endeudamiento, lo que explota la deuda, nunca es solamente un individuo, ¿no? Explota un colectivo, una comunidad, un barrio. Entonces, eso me parece que también es importante, porque la deuda lo que hace es ese doble juego. Le habla al individuo en términos recortados, aislados, y a la vez explota una trama que es colectiva, que es una cooperación más amplia que la de ese individuo que es titular de deuda. Voy a hacer una pregunta. En relación a esto que comentabas, de que hay como una cuestión de que se reinventa el capitalismo y por eso queda tan arraigada la cuestión de la deuda también en la sociedad, pero de repente, ¿cómo se puede desmontar o desnaturalizar, digamos, esta cuestión, digamos, de deuda? Por ahí yo lo que entiendo, o capaz con el desarrollo que vienen teniendo del tema con Luz en distintos ámbitos académicos y por ahí con también muchas mujeres, que el feminismo da la posibilidad de que esto se pueda ver y pensar en términos de mujeres y disidencias, y por ahí observando un colectivo específico se puede reconocer de un modo más fácil, pero ¿cómo se llega a los sectores por ahí también o sectores populares o también como a una parte masculina, digamos, de la sociedad que viene con toda la carga de que tiene que proveer, de que tiene que dar cuenta de su virilidad todo el tiempo? Entonces, ¿cómo se rompe como la frontera un poco, o cómo se politiza la deuda, digamos, en esos aspectos? Que por ahí es como una de las cosas con las que nos vamos a encontrar adentro de la Mutual también. Sí, me parece que eso es clave, porque este carácter, digamos, también de lo vergonzante, ¿no? O del fracaso, está muy asociado a esto que decís, a la figura del varón proveedor, ¿no? del asalariado que tiene su reconocimiento subjetivo, existencial, por justamente ser proveedor de ingresos, y entonces digamos que la mayoría de la población hoy, o más del 50% de la población, no tenga un salario estable, no tenga un salario reconocido formalmente como salario, nos da pauta de la escala, ¿no? de esa crisis, digamos, de la función del salario como estructurador de unas jerarquías, que sabemos que son jerarquías sexistas, ¿no? Patriarcales, que, como por ejemplo
discutido la feminista Silvia Federici, tiene el nombre, ella le llama de patriarcado del salario, es decir, la autoridad que implica el salario es una división sexual del trabajo, es una repartición de quién tiene autoridad en el hogar, quién recibe el dinero, etcétera, etcétera. Ahora, la gestión, digamos, de esta decadencia de la figura del varón proveedor es una de las causas principales del aumento de violencia doméstica, sin dudas, ¿no? Y esto es parte de muchísimos análisis que conectan la relación entre violencia machista y violencia económica, que para nosotros también es fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que es importante esto, espacios colectivos para trabajar, metabolizar, discutir qué significa que el salario deja de ser, primero, muchas veces un elemento estable. No quiere decir que el salario ya no exista, de que no sea parte, digamos, de la reproducción de miles y miles, pero no tiene esa función de estabilización que tenía, y sobre todo ha habido, digamos, por parte de mujeres y disidencias, un cuestionamiento muy fuerte a esa función patriarcal del salario, ¿no? Por eso también, además, creo que eso se verifica en un cambio en la composición concreta de los hogares. Acá, sí, en los registros es cada vez más la aparición de lo que se llama ahora hogares monomarentales, ¿no? Jefas de hogar, etcétera, etcétera. Entonces, hay, por lo tanto, un cambio en la estructuración de lo que se llama la familia, de la estructuración de los hogares, y un cambio en la estructuración de las fuentes de ingreso, de la función social del salario, y por lo tanto ahí eso toca directamente la cuestión de los vínculos, ¿no? Cómo se organizan los vínculos, qué pasa con las violencias una vez que esas, digamos, pautas familiares, heteronormativas, propias de un cierto modelo asalariado, están en crisis, ¿no? Y entonces vamos directamente a una discusión muy de fondo, que es cómo se reestructuran las relaciones sociales, cómo se reorganizan las dinámicas, digamos, en los espacios de convivencia, cuando lo que vemos es que la manera más brutal en que eso impacta es en términos de violencia doméstica, ¿no? O violencia en los territorios también, ¿no? Distintas dinámicas en que las formas de la economía también ilegal reemplaza las fuentes de provisión de ingresos. Eso me parece que también es otra cuestión que nos obliga a repensar cómo se reparten hoy y se organizan y se canalizan violencias muy distintas, ¿no? Entonces, ese creo que es un tema fundamental, y que sí, que las maneras un poco de discutirlo son de nuevo como colectivas. Ahí yo creo que, como vos decís, nosotras hemos trabajado sobre todo en espacios de mujeres y disidencias, y en espacios feministas, porque también hay como una mayor apertura, ¿no?, a discutir estas cosas, y a la vez hay algo también un poco perverso de las formas de endeudamiento, que están muchas veces más dirigidas, o especialmente dirigidas a mujeres, ¿no? Y ahí hay lo que también trabajamos en el libro, una cantidad de argumentos, entre comillas, pseudo morales, de por qué las mujeres son mejores pagadoras, son más responsables, tienen casi siempre una familia a cargo, entonces no van a dejar impagar las cuotas de lo que deben, son capaces de hacer trabajo a destajo en sus domicilios, o de no dormir con tal de cumplir, ¿no? Empiezan a articularse toda una serie de, digamos, cuestiones morales, mandatos de género, en términos de responsabilización familiar, y también unos ciertos estereotipos de obediencia, que hace que, ¿cómo es?, que haya todo un andamiaje, digamos, financiero que sea especialmente crédito para mujeres, o sea, que sea como un objetivo. Además de que, una de las cosas que también venimos trabajando es que esas dinámicas financieras también leen un deseo de autonomía,
¿no? Es decir, un deseo de, bueno, abrir tu emprendimiento, fugarte de tu casa si tenés un contexto violento, migrar, por ejemplo, ¿no? Entonces, también ahí, y esta es la ambigüedad fuerte de varias formas de endeudamiento, esas formas de endeudamiento muchas veces permiten, aunque sea momentáneamente, realizar un cierto deseo de autonomía. Solo que, bueno, a la vez que permiten cierta realización, es a cambio o al costo de, ¿no?, una enorme dependencia futura de esas formas de endeudamiento, de esas dinámicas de intereses y demás, lo cual se asegura, diríamos, como un espacio, digamos, de autodeterminación muy puntual y momentáneo, que igual muchas veces es clave, pero a cambio de una sobreexplotación de trabajo durante, por ejemplo, los años siguientes, ¿no? Entonces, en esa clave también hay que pensar la cuestión del desendeudamiento, ¿no? Hola, no sé si puedo intervenir. Sí, se escucha con eco, pero se escucha bien. Ay, perdón si estoy... A ver ahora, ¿se escucha? ¿Se escucha Hoy bien? mejor. Bueno, no, disculpen, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Estuve escuchando algunas partecitas y pido disculpas si voy a comentar algo que a lo mejor ya lo charlaron, pero no quería dejar de desaprovechar la oportunidad. Desde nuestra organización venimos pensando, una mutual que se llama Mutual de Voluntarios, venimos pensando mucho cuáles son las alternativas para el desendeudamiento y ensayamos una experiencia que al principio, hace 2 años, que no nos fue bien. Empezamos a aplicar un poco lo que es el banco de tiempo aplicado a microcréditos, digamos. Las mujeres necesitaban bueno, dinero, entonces para no tener que ellas no tengan la obligación de tener que devolver el dinero, ese sistema de banco de tiempo, y ellas lo que devolvían era algún trabajo, algunas horas de trabajo, pueden ser desde sus emprendimientos o de colaboración con nuestra organización. Pero claro, el tema del tiempo precisamente es algo que las mujeres no están en su tiempo, están bueno, sobreocupado, es decir, que es algo de lo que no disponen precisamente las mujeres, entonces por eso era sobrecargarlas, mucho más que si a lo mejor tuvieran que afrontar la devolución del pago del microcrédito. Entonces es una alternativa que pensamos que podía servir, que a lo mejor no tenían la urgencia de devolver el dinero y a lo mejor podían devolver con trabajo. Bueno, no nos fue bien. Y bueno, hoy estamos dentro del sistema mutual pensando que en todos los recursos disponibles que hay para la ayuda económica, pensando que en esto que hablabas, Vero, lo fundamental es una pedagogía del desendeudamiento, acompañar todos los programas ya sean programas oficiales, pero también mutual, tiene que estar sí o sí acompañado de un proceso pedagógico, digamos, como pues nosotros trabajamos sobre todo en comunidades vulneradas, y que son generaciones que no saben, o sea, no conocen otra forma de administrar sus recursos que no sea a través de la deuda, digamos. Entonces, ¿cómo revertir eso? Nosotros pensamos que sí, o sea, pensar en una posibilidad de que el otorgamiento de créditos, de microcréditos, de lo que sea, tiene que ir acompañado de un proceso pedagógico. Y eso, bueno, uno de los proyectos que estamos tratando de impulsar dentro de nuestras organizaciones, dentro de las mutuales, y tratando de instalar un poco eso, que la forma de que los asociados, las asociadas, cuando acceden a algún tipo de ayuda económica, sí o sí tengan también, sin que sea una sobrecarga,
pero sí que exista una instancia de acompañamiento y de que el sector pueda realmente utilizar este servicio y destinarlo a lo que es el ahorro, y es que el ahorro pueda permitir desarrollo en las comunidades. Entonces, estamos pensando, digamos, que la etapa del proceso de aprendizaje o el proceso pedagógico tiene que estar sí o sí enlazado con la, digamos, de crédito, de una ayuda económica. Noelia, me parece súper importante. Un trabajo que estamos haciendo ahora es justamente tratando de discutir algunos puntos de lo que se llama educación financiera. Porque, bueno, estamos estudiando un poco los documentos, digamos, sobre todo de los organismos internacionales, de donde vienen las propuestas de educación financiera, que además, por lo que hemos estado viendo, se puede claramente vincular a partir de la crisis financiera del 2008, como, digamos, hay toda una nueva, digamos, camada de créditos que ya no se llaman microcréditos, ¿no? Es como si fuese una nueva generación de formas de endeudamiento, y donde la apuesta a la educación financiera es muy fuerte. Pero ¿cuáles son un poco los supuestos de esa educación financiera? Eso es lo que estamos trabajando. Y básicamente hay una figura que se construye, que es la idea del iletrado financiero. Pero esa idea, de nuevo, recarga las tintas en términos de fracaso individual, ¿no? Responsabilidad personal, de no se sabe administrar bien los recursos. Es decir, es otra clave para la culpabilización o mala gestión de la economía, ¿no? Y no pensar, es decir, cómo se llega a esto que vos dijiste también de qué pasa que para las nuevas generaciones la administración de la economía propia es gestión de deuda, ¿no? O sea, tendríamos que pensar que antes que condenarlos como iletrados financieros, por decir, ¿no? Esta generación, habría que pensar, bueno, ¿cómo se llega a esa situación? ¿Cómo se produce, además, esa situación en que administrar lo propio es administrar deuda? Entonces, eso me parece que es también una disputa en esto que llamamos pedagogía, ¿no? Sobre qué significa hacer crítica de las finanzas, qué significa otras herramientas, qué significa entender y comprender estos mecanismos. También discutiendo con ciertas, digamos, recetas o paquetes listos que se llaman así de educación financiera, desentrañando un poco cuáles son las figuras que están por detrás, los supuestos, las premisas de esto que se llama, digamos, mainstream educación financiera. Entonces creo que es muy importante esto que trae Noelia, de contraponer otras formas de pedagogía, otras formas de comprensión, otras formas de autoanálisis, como les decía al principio, que es lo que nosotras tratamos de impulsar sobre la dinámica de endeudamiento. Y el otro punto que traías sobre la cuestión del tiempo y el banco del tiempo es también otra clave, porque esto sí lo hemos discutido sobre todo en términos feministas, cuando se piensa un reclamo de ingresos, muchas veces dicen, bueno, y a partir de tener este ingreso la contraprestación sería. Y la verdad es que no hay más tiempo para contraprestación, porque ya se hacen miles de cosas por día. Entonces, además, sumar la carga de armar una cooperativa o de llenar no sé cuántos requisitos necesarios para un nuevo emprendimiento. Y una de las cosas que también estamos trabajando en un libro nuevo es, bueno, tiene que haber reconocimiento por lo que ya se hace gratuitamente. O sea, no sumar más trabajo. Porque además eso implica seguir desconociendo el trabajo reproductivo gratuito que ya se hace. Entonces, ahí me parece que es un nudo de esto que planteabas de el banco de tiempo, pero después les exigimos tiempo a quienes no tienen tiempo, ¿no? Entonces, justamente hay que tratar de repensar que los ingresos, sobre todo cuando se demandan, la contraprestación tiene que ser por las tareas que ya se realizan, no por sumar nuevas tareas, ¿no? O nuevos trabajos o agregarle horas a un día que ya no es ni triple jornada, ya es 4 o 5 jornadas por día,
¿no? Entonces, eso me parece que es un punto tanto teórico como político importante. Estamos demandando ingresos por tareas que históricamente se han hecho de forma gratuita, sea trabajo barrial, territorial, solidario, de organización colectiva, de cuidado en los hogares, de producción de alimentos, ¿no? De tareas de gestión en las organizaciones, es decir, hay una cantidad de trabajo, una masa enorme de trabajo que sabemos que se hace de forma gratuita. Entonces, reclamar es reclamar para justamente validar esas tareas que ya se hacen con reconocimiento salarial o de ingresos, pero no sumar más trabajo, porque no hay manera de hacer sustentable sumar más trabajo a todo lo que ya se hace. Por ahí, Vero, y pues no me presenté, así que a los que no saben, soy también parte de la comisión directiva de la Mutual de Trabajadores Independientes. Y por ahí una de las cosas que iba a preguntar, y pensando en esto que trae Noelia de la educación financiera, la necesidad, digamos, que hay también de educar financieramente de algún modo, y de la posibilidad de brindar también desde las mutuales esa herramienta, por ahí pensaba que esto que vos comentabas, que hay una variabilidad de ingresos muy grande y de distintos tipos de ingresos. Por ahí nosotros vamos a trabajar con un universo, digamos, de trabajadores que son monotributistas, y por ahí el acceso a datos de los monotributistas es bastante engorroso, digamos. Entonces, ¿cómo generar, también entendiendo de que, digamos, quienes son monotributistas hoy, digamos, forman parte de algún modo de economías precarizadas y que tiene una tasa muy grande de feminización eso? ¿Cómo se puede de algún modo, y esto para poner en agenda también con mis compañeros y compañeras de la Mutual, cómo de algún modo se puede empezar a armar como un cartografiado de eso, trayendo esta palabra de lo que se trata el ciclo, sobre específicamente el universo de trabajadores, digamos, independientes, y de cómo incluir, entiendo yo, digamos, también a otro tipo de trabajadores que por ahí no estén monotributados, que por ahí esa instancia también cuesta mucho más en las mujeres. Ahí Julieta Sí, dice que va a agregar algo. Precisamente, bueno, agrego esto que va bastante de la mano con lo que plantea Belén. Pensaba en esto de lo que venían exponiendo hasta acá y de la deuda y este rasgo, si se quiere, novedoso, bajo el paraguas gigante de la deuda, cómo comienzan a incorporarse sectores que en esta coyuntura están en la obligación o caen en la incorporación de deuda para ir sobrellevando lo cotidiano. Digo, pienso en casos cercanos, la deuda para pago de farmacia, la deuda para compra de alimentos o para pagar la tarjeta y así, ¿no? Un círculo totalmente vicioso. Y pensaba un poco en el rol de las organizaciones, particularmente en la Mutual, que es lo que nos convocan a nosotros, digamos, y la importancia de sistematizar en datos el impacto de este endeudamiento en este espectro de trabajadores, y cómo esa producción de datos también va de la mano, creo, sin perder de vista la idea de la ayuda mutua, ¿no? Que es un poco, creo yo, la ventana que puede empezar a romper esta lógica tan perversa del capitalismo. En ese contexto, pensaba un poco lo que plantea Belén, cómo comenzar a revertir esta lógica de una cotidianeidad atravesada por el endeudamiento en sectores que viven a través de la urgencia, ¿no? Y sumado al tema de la falta, en el caso nuestro, de los monotributistas, de datos que son rastreables no de manera concreta, sino que pienso acá en Santa Fe, por ejemplo, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos no tiene datos concretos sobre monotributo, pero hay que leerlos a partir de la lectura de otros datos, ¿no? Entonces, digo, la batalla contra la falta de datos, estos indicadores que están y no están, pero bueno, un poco las reflexiones de la charla y también, ¿no?
instalación, coincido con la compañera, en agenda para empezar a mapear esta cuestión. Sí, yo creo que eso es fundamental y que se puede pensar como una doble estrategia. Por un lado, eso, como buscar en la información oficial, pero como ustedes dicen, no siempre aparecen de la manera en que lo estamos buscando, porque también es una cuestión de conceptualización que todavía no está incorporada así en los registros. Entonces, por un lado es leer con otras lentes la información oficial que existe, incluso para detectar las ausencias, diría, ¿no? Eso a veces es un ejercicio interesante, decir, bueno, acá no se mide ni se pregunta por tal cosa, ¿no? Detectar lo que salta a la vista como ausencia, eso es un criterio y un método. Pero a la vez pensaría en otra segunda estrategia que es, por ejemplo, la que me parece que de manera muy exitosa ha llevado a cabo la organización Inquilinos Agrupados durante la pandemia, que es con quien nosotras también estamos trabajando, porque lanzaron a partir de abril una encuesta online por celu, que después la pueden buscar, es muy sencilla, relevando algo que también es un universo muy complicado, que son los inquilinos e inquilinas, ¿no? Que justamente ellos identificaban como una población que se estaba endeudando aceleradamente, que no había manera de hacer el recorte por inquilinos e inquilinas de esa toma de deuda, pero que a la vez se daban cuenta por las llamadas que recibían, ¿no? Diciendo, tengo deuda de despensa de tantos meses y me están por desalojar, tengo deuda acumulada, a pesar de que está el decreto de no desalojo, me están desalojando igual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, armaron una encuesta que la están haciendo desde abril hasta ahora y que es impresionante los datos, ¿no? De justamente del endeudamiento con la división de expensas, servicios, alquileres, etcétera. Pero empezaron a preguntar otras cosas. Bueno, ¿cambió también tu capacidad de generar ingresos en ese mismo mes? O sea, se pueden ir armando como digamos, unas preguntas que nos permitan captar, ¿no? Otros datos y leer otras situaciones. Y por ahí, eso, vía celu, anónimo, permite también hacer una entrada, digamos, a, bueno, datos que a veces, por lo que decíamos antes, cuesta decirlos, cuesta contarlos, ¿no? Cuesta... entonces, creo que ahí se podría combinar esta doble estrategia de investigación, ¿no? Mirar qué es lo que se ve y qué es lo que salta como ausencia en la información oficial y a la vez pensar en encuestas sencillas, pero rápidas, que hoy se permiten o por el Facebook o por el teléfono, anónimas y preguntando unas cosas claves que después busquen si pueden, la encuesta de inquilinos, porque además el trabajo que después fueron haciendo mes a mes comparativo de cómo va creciendo la masa de deuda es impresionante, a la vez que el contrapunto con la baja de ingresos también es notable. Y bueno, nosotras a partir de una acción que hicimos con inquilinos agrupados, que decíamos, la casa no puede ser lugar de violencia machista ni de especulación inmobiliaria. Porque es también ir tejiendo, ¿no? Esos temas. ¿Qué representa hoy la casa cuando se te dice quédate en casa, pero a la vez la casa puede ser un infierno, cuando a la vez la casa está llena de deudas, cuando a la vez se está en la casa sin tener trabajo? O sea, cómo ir tejiendo esas situaciones. Y bueno, uno de los recortes que se hicieron, porque además los compañeros de inquilinos nos decían, bueno, el 80% de quienes hacen las consultas por aprietes de inmobiliaria, porque no saben qué hacer con un desalojo inminente, etcétera, son mujeres. Y sobre todo mujeres con hijes, ¿no? Entonces ahí se empezó a hacer también como el recorte por géneros y también dan datos de manera rápida con el celu, que está bueno para producir, sobre todo en universos, digamos, que muchas veces las encuestas como tales es más difícil de llegar o no están todavía registrado como una población, ¿no? Formalizada en el ámbito de las encuestas. Entonces ahí yo creo que se puede hacer un trabajo interesante ustedes como Mutual en este doble andarivel, ¿no? Ahí veo otras compañeras apareciendo, no sé si hay alguien que tenga interés de hacer otra consulta. Vero,
Para hacerte una pregunta más y aprovechar el tiempo, ¿es relevante o no es relevante dar cuenta, y en relación también con lo que decía Noelia, de una tercera jornada laboral? Es decir, y esto lo pregunto porque no hay mucho escrito al respecto y por ahí creo que eso se puede dar o puede surgir mucho más de la experiencia y de esto, de tener en la creación de una encuesta o de lo que sea, ese factor también. Sí, me parece muy importante porque eso obliga, digamos, a que contabilicemos como trabajo muchas cosas que a veces no contabilizamos como trabajo, muchas horas que les dedicamos a ciertas tareas que no las contabilizamos como trabajo y que entonces están naturalizadas como que las hacemos gratis. Y a la vez es parte, ¿no?, de esas jornadas que no alcanza el tiempo para hacer todo lo que hay que hacer. Entonces, eso se puede también trabajar en cuántas horas trabajás de manera remunerada y de manera no remunerada. Eso es algo que antes no se preguntaba, por ejemplo, ¿no? Porque antes el supuesto era siempre que si trabajabas tenías salario o tenías un ingreso por eso que trabajabas. Y lo que hacías en tu casa o lo que hacías en el barrio o lo que hacías para una organización no era trabajo. Entonces, empezar a pensar cómo traducir estos debates teóricos en términos de cómo se formulan las preguntas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, ¿cuántas horas de trabajo por día haces? ¿Cuáles son remuneradas y cuáles no? Eso después permite como hacer un mapa de, bueno, en una jornada de trabajo de 15 horas tenés un ingreso que igual te obliga a tomar deuda, o más bien podés empezar a decir, tenés una jornada de 16 horas, de las cuales tal porcentaje está destinado a pagar deuda. Otra de las cosas, por ejemplo, que nosotras hemos relevado justamente en esta pregunta que nos hicimos, bueno, ¿están surgiendo nuevas deudas en la pandemia? ¿Cuáles? Lo que, por ejemplo, muchas compañías nos empezaban a decir es, se me fue el IFE entero en pagar el alquiler. La mitad del IFE lo destiné a comprar datos del celu para hacer la tarea de la escuela de los chicos. O sea, también ahí vemos un problema de cuando esas transferencias de dinero, en parte de subsidios directos, al final son absorbidas por las grandes corporaciones. Sí, por las empresas de teléfono o por el supermercado. Entonces ahí también se puede empezar, o por las inmobiliarias, ¿no? Entonces ahí también se puede decir, bueno, pero desendeudamiento es también pensar en políticas que nos garanticen alimentos que no estén dolarizados, por ejemplo. Entonces que no tengamos que ir necesariamente al supermercado, ¿no? Y entonces ahí hemos visto en la pandemia la importancia de estas redes, ¿no?, de abastecimiento de comida popular, muchas agroecológicas, que además hacen todo un trabajo sobre qué es lo que estamos comiendo, quién lo producen, de quién es la tierra. Es decir, se empieza a ampliar, ¿no?, el universo ahí de las cuestiones y de las preguntas, pero me parece importante también que se abre el imaginario y digamos, los límites de qué pensamos cuando pensamos desendeudamiento. De todas las cosas que las puedo conseguir de una manera que no me implique pagar precios altísimos, para lo cual me voy a tener que terminar endeudando, para lo cual voy a tener que trabajar más, ¿no? Entonces vamos ampliando qué significa imaginar y pensar formas de desendeudarnos. Hola, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vero? Mi nombre es Guillermo, también soy parte de la comisión directiva y en línea con este estudio que hicieron con Lucy, quería preguntarte en la heterogeneidad del sector, algo que a nosotros nos atraviesa demasiada preocupación, es cómo vamos a llegar a ciertos sectores populares que no sé si lo vamos a poder llegar a hacer por una encuesta vía celular u otro método. Entonces, preguntarte esto, ¿cómo has visto la penetración del mutualismo y del cooperativismo en estos sectores, como para recibir un dato alentador y poder encarar con una mejor cara que con lo que venimos viendo hasta ahora ese sector?
cómo llegar, viendo si el mutualismo ha llegado, si tenemos que llegar de alguna manera en especial. A ver, qué pregunta difícil, porque no tengo como un, digamos, diagnóstico tan general para hacer sobre eso. Sí, lo que me parece es que hay cada vez más experiencias que se están planteando en términos de mutualismo, resolver la cuestión de la crisis económica y de la crisis de la reproducción social. Eso me parece que es así, y que pasa sistemáticamente en los momentos de crisis, ¿no? Donde se empiezan a avivar o a tomar vitalidad y energía otras formas de resolver la vida, el trabajo. Entonces, creo que ahí la vía mutualista es, bueno, es fuente de un montón de experiencias y de saberes históricos, colectivos, y que se pueden actualizar, digamos, al momento presente de manera bien interesante. Ahora, creo que para hacer lo de los datos y lo de las encuestas, una primera vía es justamente con los socios, las socias, y otra es cómo ir acercándose a ciertos otros espacios con los que hacer alianza política, ¿no? Y plantear discusiones en común, lanzar discusiones públicas sobre estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, pequeñas campañas, ¿no? Bueno, ¿sabés con cuánta deuda por mes vive un trabajador, una trabajadora monotributista que no tiene garantizado un ingreso fijo? No sé, pienso, ¿no? Como imágenes que interpelen y que hablen a realidades que por ahí no están organizadas, pero se van a sentir, creo, tocadas por esa pregunta. Por eso hablaba de la experiencia de los inquilinos, porque también es un sector que no está organizado en términos gremiales como tal, ¿no? Recién está empezando esta federación, pero quien alquila no piensa que su condición de ser inquilino o inquilina es parte de una condición que puede ser reivindicada políticamente, ¿no? Entonces, como que no, en general no hay mucha experiencia. Ahora sí está empezando en las organizaciones contra los desalojos en Argentina y en varios países del mundo. Muchas gracias, Vero. De nada. Hola, yo soy Claudiana, también soy parte de la Mutual. Y lo que me quedaba como también reflexión para pensarnos como parte de la Mutual y también muchos de nosotros como profesionales también de las ciencias sociales, y un poco a colación de la experiencia que traía esta compañera sobre el Banco del Tiempo y la problemática del tiempo, también como, bueno, ver cómo acompañamos a los procesos de organización del trabajo también y cómo lo hacemos comunitariamente. Digo, porque si no se pueden agregar más horas de trabajo para desendeudarnos, bueno, también hay que alivianar de alguna forma las otras formas de trabajo que no son remuneradas, digamos. Donde, bueno, acá entra el tema del cuidado y también estos cambios en los vínculos y en las relaciones intrafamiliares también. Pero bueno, pienso por ahí en contextos de mayor vulnerabilidad o mayor conflictividad donde la necesidad de la comunidad es imperiosa. Creo que es para todos, porque a un nivel hasta espiritual cambia mucho eso. Total. Entonces, bueno, como yo siempre me traigo, digamos, a poner el foco ahí, es un poco lo que intentamos hacer desde eso. Algunos otros compañeros también profesionales, más que nada de las ciencias sociales. Pienso en trabajadores sociales, en psicólogos sociales, sociólogos, administradores, economistas, etc.
Sí, por eso me parece que abrir esa pregunta, ¿no? De qué es trabajo y de que reconocer que hay una enorme cantidad de trabajo que no es remunerado e igual es trabajo. Que el hecho de que no sea remunerado está atado a mandatos de género que hacen que eso no se reconozca como trabajo y que tengan la carga obligatoria sobre ciertos cuerpos y ciertos géneros. O sea, se empieza a abrir todo esto que decís, ¿no? De, bueno, si hay que discutir cómo trabajamos, qué cantidad de horas trabajamos, también cómo es la repartición de tareas y cómo desacoplar mandatos de género a esas tareas. Entonces, me parece que eso o sea, empezar a abrir estas preguntas nos va llevando como a los núcleos, ¿no? de estas cuestiones que son muy de fondo y que además creo después nos permiten ir haciendo enlaces o zonas de contacto de, bueno, ¿por qué ciertas formas de trabajo campesino, de trabajo feminizado, de trabajo migrante tienen mucho en común en este no reconocimiento o extrema precarización como trabajo, ¿no? Nos empieza a producir, me parece, claves capaces de nuevo, ir mapeando o cartografiando una serie de trabajos que comparten rasgos en común y que finalmente la foto de qué es lo que es reconocido como trabajo y qué es lo que consigue salario, muchas veces es una parte bastante chica de todo el trabajo que se realiza, ¿no? Y a la vez tiene el monopolio de la representación de qué es el trabajo, aunque empíricamente sea una parte cada vez menor, ¿no? Entonces, ese desfasaje o ese desacople también hay que trabajarlo, porque nos permite otras formas de reconocimiento, otras formas de validación y otras formas de disputa, ¿no? Sobre entonces cómo se consigue derechos para eso que ni siquiera se llama trabajo en términos del discurso público o en términos de las tareas legítimas, ¿no? Entonces, movilizar, me parece, esas discusiones es súper importante. Y ni hablar pensando en esta clave comunitaria, colectiva, de organización mutual, de también desafío a las formas gremiales, ¿no? De quienes son trabajadores y trabajadoras para organizarse bajo formas gremiales, ¿no? ¿Qué tiene que ver el mutualismo con el gremialismo? Bueno, como que se abre ahí, me parece una dimensión bien interesante. Bueno, Verónica, como para ir cerrando y agradeciendo la disposición y el espacio que han tenido, la guía de la compañera Lucy por ahí también. Bueno, tenemos un desafío muy grande, por supuesto. Creemos que generar un banco de datos y en función de donde tracemos el rumbo de la mutual es súper importante, así que el acompañamiento en esta instancia para nosotras es muy importante también, para todos los que estamos dentro de la mutual. Así que nos quedamos con un montón de cosas para discutir después entre nosotros y espero que podamos seguir estando en contacto para bueno, ir definiendo, ir haciéndonos aportes. Totalmente. La idea era un poco eso también, ofrecer como, bueno, nuestro espacio y disponibilidad para ir pensando herramientas, para ir evaluando, tener momentos o instancias de evaluación de procesos, ¿no? que se van haciendo, e ir compartiendo también cuáles son los problemas que van apareciendo, pero también esto lo que emerge como posibilidad, ¿no? de pensar la organización desde estos sectores. Así que eso, quedamos conectados y me alegro mucho que se haya empezado esta conversación. Muchas gracias. Gracias a todos los que participaron. Bueno, saludos a todos. Gracias, Verónica. Un abrazo. Gracias, chao, Vero. Chao, gracias, Guillermo, por el convite. Nos vemos, hasta pronto. Nos vemos, chao.